somos dependientes en este plano. Creo que seguimos siendo dependientes en el plano de los mercados, tal vez en menor medida. Seguimos teniendo muchas veces una dependencia financiera, pero creo que esa dependencia financiera nos la compramos más nosotros de lo que realmente es necesario hacer, porque si uno viene y le ofrece un montón de dinero y uno lo toma sin condiciones, uno en parte también es responsable. Pero yo a lo que voy es que si nosotros miramos el concepto de la... Es decir, digo, para terminar la idea, somos dependientes todavía comercialmente, somos dependientes financieramente, sí, también tecnológicamente, y yo diría, sobre todo culturalmente, porque nuestros países no han tenido la capacidad de desarrollar estados fuertes, en el mejor sentido, estados fuertes democráticos, no estados fuertes autoritarios, y capaces de construir cultura y de construir un patrón de desarrollo fuerte. Entonces, a mí me parece que la superación de la dependencia, estoy tirando unos ladrillazos bárbaros, simplemente como para que podamos discutir, creo que la superación de la dependencia pasa por fortalecer las culturas, fortalecer los estados, fortalecer las estructuras productivas, las capacidades tecnológicas, la capacidad de competir en los mercados internacionales. Y yo enfatizo de construir cultura, de construir una visión, porque eso, una visión con valores, porque a mí me parece que acá hay una clave en la que yo creo que es muy difícil hacer cosas, pero que es fácil soñar, y yo creo que hay que soñar, es construir también y experimentar como formas de organización y propiedad social alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que tenemos que pensar en una economía de mercado, pero en una economía de mercado pueden haber muchas formas de organización, propiedad social, y creo que es indispensable pensar que esto tiene que convivir con una economía capitalista, porque es la que tenemos. Creo que la ruptura de la dependencia, insisto, no va por la vía de la desconexión, como decían algunos dependentistas, va por la integración dinámica en un mundo muy internacionalizado, pero también muy jerarquizado. Y yo creo que esa integración dinámica a un mundo muy jerarquizado no se puede hacer sin un profundo fortalecimiento de los estados nacionales, de estructuras nacionales, de formas de organización. Pero bueno, esto es ya demasiado libre. Entonces yo prefiero dejar este pantallazo por acá, darle la oportunidad al colega y después empezar a pelear, la verdad, con ustedes. Porque he tratado de hablar de cosas que normalmente yo no hablo, porque en la academia nos tengo que cuidar mucho de qué cosas. Pero acá entiendo que es un ámbito más suelto y donde uno puede soltar más de libre, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora le vamos a dar los 30 minutos al profesor Jorge González. Bien, primero quiero felicitar a los estudiantes que han tomado la iniciativa de organizar este encuentro y de poner sobre la mesa como tema de debate precisamente que estamos hoy día conversando. Es un tema que desde hace mucho tiempo yo encuentro completamente ausente de los medios académicos. Es un tema que fue erradicado. En el caso de Chile, porque se abrió paso a la prevención y sigue presente la prevención en el país, a través de nuestras autoridades y de la mayor parte del mundo académico, de que finalmente nosotros como país encontramos el añorado camino del desarrollo. Nosotros estamos a las puertas del desarrollo y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y para cruzar el umbral del desarrollo solo es necesario perseverar por algún tiempo más en el camino del éxito, ¿no es cierto?, en el que estamos involucrados. Entonces, vistas así las cosas, evidentemente estamos hablando nosotros de temas completamente anacrónicos, completamente superados.
Entonces, la primera pregunta que a mí me parece importante plantearse es si efectivamente, esta perspectiva de un desarrollo que está prácticamente a las puertas es efectivamente real, ¿no? Y naturalmente esto plantea un sinnúmero de preguntas como las que de alguna manera han sido avanzadas por Luis, ¿cierto? ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué debemos entender por desarrollo? ¿Qué debemos entender por dependencia? Este debate sobre la dependencia ocupó los medios académicos en el ámbito de la ciencia social a fines de los años 60, principios de los años 70. Las escuelas de sociología, de economía, de historia, de ciencia política eran un hervidero de ideas en torno precisamente a este debate. Y este debate está gatillado, si bien se da en el ámbito académico, está gatillado por una preocupación política. Por una preocupación política. De hecho, el desarrollo de las teorías sobre el desarrollo, para decir el desarrollo como tema de elaboración teórica en el ámbito académico, también fue procreado por una motivación política. Es un tema de posguerra, es un tema de la Guerra Fría, de la competencia entre Occidente y Oriente, entre el capitalismo y el socialismo, frente a tres cuartas partes del mundo que se han quedado atrás y que comienzan a tener intensos deseos, ¿no es cierto?, de alcanzar los estándares de vida que son propios de los países desarrollados. Y entonces había que dar una respuesta a esas aspiraciones. Y entonces en el mundo académico y político comienza este tema a ganar cuerpo, a cobrar importancia. Las primeras respuestas que surgen desde los centros, para decir desde los medios académicos norteamericanos, europeos, asumen el supuesto de que el desarrollo es simplemente un proceso de modernización, vale decir, de completar un proceso iniciado y consumado en gran medida en los países a esas alturas ya desarrollados, de transición, ¿no?, de paso de una sociedad precapitalista o premoderna, mejor dicho premoderna, a una sociedad moderna. Y las primeras teorías, todo el paradigma de la modernización, en sus distintas vertientes, se articula sobre esa idea. Una idea que no ha sido para nada relegada al olvido, es una idea que preside precisamente las ideas que actualmente están fuertemente vigentes en Chile sobre el desarrollo como país, ¿no? Que ha estado presente en los programas de estudio, en los debates académicos, ha sido precisamente el paradigma de la modernización, de una enésima modernización, ¿no? Entonces uno piensa a veces, bueno, que somos un país nosotros premodernos, estamos viviendo en la media en este momento, ¿no?, para que el tema de la modernización siga siendo, ¿no?, como un cuento de nunca acabar, ¿no?, la perspectiva que guía las reflexiones sobre el tema. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, hay ahí, ¿no es cierto?, una primera aproximación y que supone, ¿no es cierto?, que cada espacio económico tiene una biografía propia, independiente de la del resto, ¿no es cierto?, y que efectivamente en esa lógica el desarrollo no es sino asimilable a aquel que viven, por ejemplo, las personas, ¿no es cierto?, en ese proceso de pasar de la niñez a la adultez. Se trata entonces de procesos endógenos, esencialmente, en el que las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, pueden ser de gran ayuda para impulsar, ¿no es cierto?, y lograr finalmente un
proceso suficientemente dinámico de maduración. Por eso el concepto mismo de desarrollo. Esa es la connotación que tiene, ¿verdad? Y entonces, para lograr eso, cada espacio económico por separado, ¿no? como una experiencia puramente individual, debe transitar por las mismas etapas que en su momento transitaron los países ya desarrollados, o sea, ya adultos. Y por tanto se miran las experiencias de esos países como ejemplo. Se miran. Todos los países, en esta lógica, parecen caminar por carriles paralelos, ¿no? Con la única diferencia que algunos van en este trayecto más avanzados y otros más atrasados, ¿no? Pero el camino es exactamente el mismo. Eso es básicamente, simplificado al máximo, ¿cierto?, la concepción que primero se abre paso a los medios académicos, y lo que se da a entender como el paradigma de la modernización, una de cuyas principales expresiones, ¿no es cierto?, es la teoría de las etapas del desarrollo de Rostow. Pero no la única. Frente a esa visión, desde América Latina, y particularmente desde la CEPAC, desde economistas de orientación keynesiana, particularmente liderados por Raúl Prebisch, surge una visión distinta. Comienza a fraguarse, ¿no es cierto?, y a madurar una visión que supera esta suerte de individualismo metodológico, ¿no es cierto?, con el que se aborda esta problemática, ¿no?, en el que cada país tiene una biografía individual, completamente independiente del resto, y se comienza a asumir, ¿no es cierto?, una visión más bien sistémica, global, pero centrada fundamentalmente en las relaciones comerciales. Porque lo que hace Prebisch, ¿no es cierto?, simplemente es poner en evidencia, a la luz, ¿no es cierto?, de las estadísticas del comercio internacional, lo que entonces se denomina deterioro de los términos de intercambio, como tendencia sistemática en las relaciones entre, ¿no es cierto?, lo que Prebisch va a denominar la periferia y el centro. En las relaciones comerciales entre el centro y periferia, entre el centro industrializado y la periferia no industrializada, ¿no es cierto?, en el marco de la División Internacional del Trabajo, en que los países industrializados producen y exportan bienes industriales, y los países no industrializados producen y exportan alimentos y materias primas, en esa relación comercial salen sistemáticamente perjudicados los países productores de materias primas y alimentos. Y esa es una evidencia empírica que Prebisch tira sobre la mesa. Y esta evidencia empírica pone en cuestión un diseño teórico que gozaba de amplia credibilidad entonces y que sigue gozando de credibilidad para los teóricos liberales o neoliberales, que es la teoría recariana del comercio internacional. En la teoría recariana del comercio internacional, ¿no es cierto?, la especialización productiva en el marco de relaciones comerciales abiertas, ¿no es cierto?, no obstruidas por barreras arancelarias ni de ningún tipo, permitían el máximo beneficio para todos los participantes del comercio, ¿no? Todos ganaban, ¿no es cierto?, porque en definitiva se producía una asignación óptima de los recursos, ¿no es cierto?, y ganancias que se repartían de manera más o menos equitativa entre todos quienes participan del juego. Lo que hace Prebisch con esta evidencia empírica es poner en evidencia, constatar, ¿no es cierto?, la no correspondencia entre ese diseño teórico y la realidad. Y la consecuencia entonces que saca Prebisch es que mientras se mantuviese esa estructura del comercio internacional, los países productores y exportadores de materias primas y alimentos se verían sistemáticamente perjudicados.
y que por lo tanto estos países tenían, ¿no es cierto?, que poner en marcha políticas